Muy buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida al quinto encuentro del postítulo de actualización académica en educación e interculturalidad. Estoy leyendo que la profesora Xiomara Garzón no puede encender el micrófono. Isaías, ¿nos podrías ayudar con eso, por favor? La profesora Xiomara nos va a dar la bienvenida en lengua materna y también nos va a compartir una canción. Ahora, profesora, ¿puede encender el micrófono? Ahora sí, perfecto. Euchamajuapete, nakiwe gualape cacha, kikiu gualaspescu, chapaca gualape cacha, cuesqui huesqui tenga ita, yunisa, postítulo de educación intercultural bilingüe Salta, Chucainas, Caquecha, María Luisa Jalil, Eibe Salta. Cuesquiwe Pacacujut, Santa Maquiwe. Buen día para todos, para todas, para todos los que estaban presentes hoy en sala, dando continuidad a este proceso educativo que arrancó ya hace varias semanas. Hoy se me ha permitido la posibilidad de compartir con ustedes una canción. Siempre los mayores nos dicen que las canciones son lenguajes del corazón, es decir, son lenguajes espirituales. Así que cuando estaba pensando cuál de todas las canciones, seleccioné nuestra canción de lucha del pueblo indígena y del movimiento indígena del Cauca. Entonces, dice así: yo que soy hija del Cauca, llevo sangre de país, de los que siempre han luchado, de la conquista hasta hoy. De los que siempre han luchado, de la conquista hasta hoy. Vivimos porque peleamos contra el poder invasor y seguiremos luchando mientras no se apague el sol. Y seguiremos luchando mientras no se apague el sol. Indígenas campesinos, llevamos sangre paez, de Álvaro y de Benjamín, de la Gaitana y Quintín. De Álvaro y de Benjamín, de la Gaitana y Quintín. Buena jornada para todos y para todas. Chutepay. Muchas gracias, profesora Xiomara Garzón, por tan bellas palabras y esa canción, esa melodía que seguramente nos va a permitir empezar la mañana con la mejor de las ondas. Muchas gracias, Xiomara. Bueno, entonces vamos a hacer la apertura de este quinto encuentro de la actualización académica en educación e interculturalidad. La presentación, este módulo va a estar a cargo de la licenciada María Luisa Jalil, profesora y licenciada María Luisa Jalil, y el título del módulo se llama La educación intercultural bilingüe en Salta. Este es el módulo número 3. Algunos datos de la profesora María Luisa Jalil, que como ya mencioné, es profesora para la enseñanza primaria, con estudios de licenciatura en Ciencias de la Educación. Se desempeñó en la Escuela San José de la Comunidad Guaraní de Yacuy como maestra de grado y como vicedirectora por más de 25 años. Actualmente integra equipos de investigación del CIUNSA, integrante del CISEM, Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte Argentino, y es autora de diversas ponencias y artículos en publicaciones y congresos especializados. Para este postítulo es un orgullo y un honor contar con la presencia de la profesora María Luisa Jalil, así que bueno, en nombre del equipo, en nombre de todo el equipo de la coordinación, le agradecemos la presencia y le damos la bienvenida a su módulo. Muchas gracias. Bueno, buenos días
a todos, a todas, a todes. Bueno, es un gran placer, sobre todo después de haber escuchado esta dulce canción que nos ha regalado Xiomara, poder iniciar la mañana con ustedes. Y bueno, estoy un poco nerviosa, con temor y temblor, pero confiada en que esto lo vamos a ir construyendo juntos, juntas, porque entiendo que la mayoría somos de aquí, estamos aquí en Salta, en la provincia de Salta, y hemos hecho recorridos escolares, hemos hecho recorridos educativos dentro del sistema, por lo tanto tenemos idea de lo que es la educación intercultural bilingüe, y también en Salta quizás de lo que no es, que eso también es indicio de qué educación estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, ojalá podamos encontrar y seguir construyendo conocimientos sobre lo que sobre lo que son las educaciones interculturales. Si quieren podemos comenzar ya con la presentación, así vamos desarrollando el tema. Bueno, después yo quisiera, digamos, que ustedes sepan más o menos la temática que vamos a abordar durante este módulo. Podemos seguir. Que se va a referir a la educación primaria. Vamos a abordar la educación intercultural bilingüe en Salta en el nivel primario, que es el nivel en el que yo profesionalmente me he ubicado y he desarrollado y he investigado desde aquí, digamos, lo que es la educación intercultural bilingüe. Las temáticas, la siguiente, por favor, las temáticas que vamos a abordar serían estas. Bueno, poder ser honesta en relación a desde dónde yo estoy mirando este tipo de educación, las etapas históricas de la EIB, de la educación intercultural, es decir, cómo a través de la historia y a través, digamos, de las políticas nacionales, hemos podido ir construyendo la educación intercultural. Los pueblos originarios de Salta rápidamente, a través del mapa, y las acciones, proyectos y programas ministeriales que se vienen desarrollando desde la década de los 80. En el módulo siguiente vamos a ver ya experiencias en territorio, ya no el accionar del ministerio, sino cómo se han desarrollado algunas experiencias en la provincia de Salta. Y bueno, las conclusiones que ya las podemos ir elaborando desde ya a medida que vayamos avanzando en la temática. Vamos a la siguiente. Bueno, en relación a desde dónde veo esta educación intercultural bilingüe en la provincia de Salta, ya expresó acá el compañero Omar mi trayecto profesional. Yo me considero y siempre me he autopercibido como una docente de grado, como una maestra de grado. Y por más que he hecho algunas, la especialidad y todas las capacitaciones y formaciones que he realizado, incluso el logro de llegar a ser licenciada en Ciencias de la Educación, lo he hecho en función de esto, ¿no? De ir construyendo la educación intercultural bilingüe en la escuela primaria. Venimos haciendo una construcción de educación intercultural bilingüe en la escuela donde estuve trabajando durante tantos años, de educación intercultural, no solamente en la escuela, sino también en la comunidad y con trabajos interinstitucionales. Y yo he vivido en la comunidad.
en razón de mi identidad como religiosa católica. Yo he sido religiosa católica durante muchos años, en este momento estoy desvinculada de la congregación, pero digamos, permanecí y viví en la comunidad guaraní de Yacuy durante muchos años en razón de mi vida religiosa, pero también como profesional, como maestra de la Escuela 4100. Y luego, en el año 2000, sobre todo, ya empecé a trabajar en trabajos de investigación de educación intercultural bilingüe, dependiendo estas investigaciones de la Universidad Nacional de Salta, sede Tartagal. Bien, podemos seguir. Eso respecto a mi honestidad, desde qué mirada personal estoy y he transcurrido, he caminado por la educación intercultural. En relación a las perspectivas de análisis, bueno, voy a retomar la perspectiva que ya nos comunicó, nos hizo ver y desarrolló su temática en relación a esta perspectiva la profesora anterior, la profesora Mirta, esta historia crítica. Decolonial también, porque nos vamos a ubicar, no vamos a tratar de irnos ubicando, no en esta escuela hegemónica, colonizadora, europeizante, sino vamos a ir tratando de ubicarnos en Abya Yala, en América Latina, y desde ahí poder ver la educación que han recibido y la educación que están construyendo los pueblos originarios. Y ubicándonos, tratándonos de ubicar siempre en Salta, ¿no? Yo, digamos, considero la educación como un derecho humano, un derecho político, un derecho ciudadano, y de hecho que mucho más en relación a los pueblos originarios. O sea, desde ahí también me ubico con respecto a la temática. Y la EIB como micropolítica, ya lo vamos a desarrollar y lo van a poder ver qué características tiene esta educación desde micropolítica en la clase que viene. Estas serían las perspectivas de análisis. Bien, podemos seguir. Vamos a hacer un poco de historia, no voy a tomar todo lo que ya tan magistralmente nos han comunicado las profes anteriores y la última en relación a la historia, pero a mí me gustaría señalar algunas cuestiones que tienen que ver con las políticas de Estado en relación a los pueblos originarios, y cómo esto va a gravitar después en el tipo de educación sistemática pública que van a ofrecer, que van a impartir hacia las comunidades indígenas. Podemos ver a través de la historia de nuestro territorio argentino, en nuestro territorio argentino, una etapa ofensiva y defensiva respecto a los pueblos indígenas, que es cuando se va configurando el Estado del territorio nacional a partir de la primera Constitución en 1853. Acá se dan justamente una intención política de consolidar el Estado, y se producen justamente las conquistas del Chaco y las conquistas del desierto, con, ya lo desarrolló, lo vimos en el encuentro anterior, con el efecto de estos genocidios a los pueblos indígenas que habitan estos territorios. Y eso se hace como política para justamente establecer las fronteras, lo que va a generar después la configuración del territorio nacional. Viene luego, en relación a los pueblos indígenas, un cese de esta ofensiva militarizada, un cese relativo, porque han continuado, y así como han continuado esta ofensiva, ya no tan agresivamente, ya no tan militarmente, también siempre hubo resistencias de los pueblos originarios, ¿no? Siempre hubo resistencias de todos los pueblos originarios que habitaban esos territorios
en los que seguía la conquista. Cabe señalar que esta conquista y esta colonización que se hace a partir de estos años, ¿no?, están hechas por los españoles, son conquistas y son empresas militares de criollos, digamos, de decisiones y políticas criollas de acá. Entonces, luego después de esta etapa, viene una etapa más de sometimiento y colonización. Como decía antes, no es que se sigue ya una lucha armada, preferentemente, sino que empieza la etapa de amansar a estos salvajes y de irlos reduciendo, a través de la mano de obra barata, a través de la inserción de las iglesias, de la Iglesia Católica también, con las misiones, en donde se los apaciguaba, se los convertía al Evangelio, se les daba educación y cultura, digamos, porque se los consideraba sin cultura, sin educación. Luego viene la etapa de integración, es decir, acá comienza un reconocimiento, pero un reconocimiento siempre viendo al indígena como alguien sospechoso de ser humano, digamos, con bastante temor también, porque siguen siendo considerados salvajes, pero se los va integrando ya más sistemáticamente, más organizadamente, a través de, acá en el norte, por ejemplo, son evidentes las instalaciones de los ingenios azucareros, donde se los trae como mano de obra barata a trabajar en los ingenios. Y con la instauración de la escuela pública también se los incorpora. Las escuelas no han sido en este tiempo, digamos, escuelas dedicadas a ellos, sino escuelas dedicadas a los obreros en general, y bueno, entre los cuales estaban los hijos de los indígenas, y digamos, entran a las escuelas para, digamos, construir en ellos, para el Estado va promoviendo desde la escuela el ser nacional. Entonces, aquí, digamos, hay una anulación total de las particularidades culturales con la instalación de esta hegemonía que se instala en la escuela a través de la educación sistemática. Y bueno, luego viene finalmente con las democracias que se empiezan a emerger en América Latina a partir de los 80, después de algunos largos periodos de políticas generadas por gobiernos militares, con la instauración de las democracias, comienza en América Latina en general una etapa de revalorización de la cultura indígena, y comienzan las construcciones de una educación dirigida, una educación sistemática dirigida especialmente a estos pueblos. Y ahí comienza la construcción de lo que nosotros llamamos actualmente las educaciones interculturales. Esto, miren, estas etapas, ahí dice Germán Burnicén es el autor, que hace bastante tiempo que las venimos reflexionando y que las venimos consultando. Germán Burnicén justamente fue el primer, uno de los fundadores de las primeras formaciones a docentes indígenas en el Chaco. Bueno, quería mencionarlo, ya no está entre nosotros, ha fallecido hace unos años, pero durante los años 80, 90, hizo un excelente aporte, digamos, a esta educación que hoy nos convoca. Podemos seguir. Estas etapas históricas, a partir de estas etapas históricas podemos hablar de modelos educativos vinculados a los indígenas, modelos impartidos, digamos, modelos configurados
por las políticas educativas. El primero, castellanizador, lo ejemplificó muy bien la profesora en la clase anterior, este modelo que trae, digamos, mucha cosa importada. De hecho, hegemónico desde el castellano, con maestras europeas por la migración, pero también no se olviden que Sarmiento ha traído justamente maestras de Estados Unidos. Bueno, este modelo permaneció hasta no hace tanto, digamos, en América Latina y digamos, en nuestro país. Luego viene el modelo transicional, en el que se descubre, digamos, las lenguas originarias, pero se usan como trampolín para comunicar la cultura hegemónica, el castellano y, digamos, toda la cultura occidental y cristiana. Acá es la etapa de los traductores y de la traducción. ¿Para qué? Para que se usan las lenguas para una mejor transmisión de la cultura hegemónica. Luego viene la etapa del bilingüismo, que es la etapa de los 80, en nuestro país sobre todo, se da quizás un poco antes en otros países de América Latina, que es el bilingüismo. Se habla de las dos lenguas, después un poquito más avanzado de dos culturas, pero siempre se piensa en una educación desde dos aspectos. No deja de ser transicional y no deja de ser castellanizadora también esta propuesta, pero hay un reconocimiento de las lenguas originarias y ya comienzan la alfabetización en las lenguas originarias. O sea, acá ya se puede ver, digamos, lo que se denominó educación bilingüe. Y finalmente estamos en la educación intercultural y bilingüe, y ya estamos hablando justamente actualmente de lo que se habla de educaciones interculturales y bilingües. Esta perspectiva, digamos, es desde la lengua, ¿no? Estos modos están vistos desde el aspecto lingüístico, que es el aspecto más acentuado, creo que hasta ahora, en lo que se ve y en lo que se construye educación intercultural. Estamos saliendo de esta acentuación de educación intercultural focalizada más en las lenguas que en todos los aspectos culturales que tienen cualquiera de las culturas, ¿no? Bueno, podemos pasar a la próxima. Bueno, estos son los mapas de nuestro territorio, un territorio que de golpe y porrazo no se hizo así, ha tardado mucho tiempo, y digamos, hay mucha sangre también derramada en relación a la configuración del territorio nacional. Pero fíjense, el primer mapa nos da cuenta de los grupos indígenas que están en la provincia, en el territorio nacional. Son mapas del INAI, registros del INAI. Y en el segundo mapa hay un registro gráfico de las comunidades registradas con personería jurídica. Fíjense en ustedes la dimensión que tiene esta presencia y dónde están ubicadas estas comunidades dentro del territorio nacional. Esto para que lo percibamos. Nos vamos ahora a nuestro territorio provincial. Este que vamos a ver ahora seguidamente es un mapa actual del 2020, una publicación de página 12, que encontré googleando para ver si tenemos mapas más actuales, con un registro de casi todos los grupos que actualmente están reconocidos, digamos, se autorreconocen.
estamos hablando de una población indígena que se autorreconoce de un 6,5% en relación al total de la población de Salta. Y de 13 grupos originarios reconocidos. Podemos pasar al otro mapa. También estamos hablando de 9 lenguas que se reconocen, de pueblos originarios que habitan la provincia de Salta. Este mapa es más escolar, yo me validé él, pero es más viejito porque hay menos pueblos originarios reconocidos, pero aquí quise destacar los paisajes en donde habitan los pueblos originarios de la provincia de Salta. Podemos hablar de un paisaje de montaña, de valles, donde se encuentran los grupos de una cultura más identificada con la tierra. Después tenemos otro paisaje que es el de Yunga, el de Piedemonte, donde se ubican sobre todo los grupos guaraníticos, los grupos que tienen un origen selvático. Está también el paisaje del Chaco, donde hay una mayor presencia de comunidades wichí y de grupos que comparten, digamos, esta cultura del Gran Chaco americano, que en nuestro caso es el que reconocemos, bueno, en Rivadavia Banda Norte, Rivadavia Banda Sur. Y también quise poner la capital en relación a la presencia de originarios en las ciudades, en capital sobre todo, pero digamos, los originarios no están solamente en las zonas rurales, en las zonas alejadas de la ciudad, sino que hay una presencia cada vez mayor en lo periurbano y en las zonas urbanas. Bien, podemos pasar a la próxima. Para introducirnos al tema, como yo les decía, yo considero que todos nosotros tenemos una percepción de lo que es la educación intercultural en Salta, y quisiera que la podamos expresar y comunicar. Ahora nos van a indicar cómo, con 3 palabras, o con 2, o con una palabra. Es decir, cómo acá los que estamos en la sala percibimos la educación intercultural bilingüe.
Bueno, ahí vamos viendo cómo se van cargando las palabras, y la mayor cantidad de repitencias es la que va tomando mayor tamaño. Pero hay muchísimas palabras que son muy oportunas y que ya seguramente la profesora María Luisa las va a recuperar. No sé si quieren que vamos continuando o todavía... Continuar, podemos continuar ya. ¿Ya podemos continuar? Perfecto. Sí, creo que sí, lo cual no quiere decir que vayan siguiendo, vayan sumando palabras, más palabras. Claro. Sí, igual pueden ir completando en la medida, que continuamos, porque la profesora Mabel Argañara se está dando a actualizar a cada momento, y esto se actualiza en tiempo real. Así que vamos a ir Bien, bien. bien. Vamos a seguir entonces con la presentación. Igualmente me parece muy reveladora, muy revelador el ejercicio y la cantidad de palabras vinculadas a lo que es la educación. Digamos, bueno, podemos hacer un análisis. A mí me gustaría que ustedes vayan teniendo impresiones, las impresiones que vayan teniendo, las preguntas incluso, o algunas consideraciones que vayan haciendo, conclusiones que vayan sacando. Sería interesante que las vayan dejando en el chat, hay quienes nos van a ayudar a leer el chat, y incluso las mismas preguntas que vayan surgiendo a raíz de estas intervenciones en el chat, que después, bueno, vamos a ver si tenemos tiempo. Yo me voy a apurar un poquito porque corre el tiempo, puedan írselas contestando, puedan ir interactuando en el chat. Como digo, yo entiendo que todos, desde el ángulo donde estamos, tenemos una percepción y conocimientos sobre la educación intercultural en Salta. Entonces, no es necesario que yo responda, en este momento estoy en este lugar, bueno, he investigado el tema, conozco más o menos el tema, pero entiendo que todos tenemos conocimiento de él, y podemos interactuar en el chat con las preguntas, las respuestas, y después con el espacio que se va a abrir para las intervenciones. Este ejercicio, pienso que lo que va quedando, esta placa que va quedando, pienso que la podemos conservar, ¿verdad? Para después retomarla en algún momento. Pero muchísimas gracias por la participación. Esa es la idea, que vayamos participando dentro de las posibilidades que este recurso nos brinda. Vamos a continuar con la siguiente placa. Yo quisiera hacer muy rapidito un recuento del marco jurídico e institucional que ha respaldado y que ha gravitado sobre la construcción de la EIB en la provincia de Salta. En 1991, el decreto provincial 1481 de la designación del auxiliar, el auxiliar bilingüe docente, con cese, que esta designación se fue actualizando con la intención de igualarla a la de docente de grado, para equipararla a la de docente de grado. En 1994, la reforma de la Constitución Nacional, con el artículo 75, inciso 17, fue gravitando sobre la conciencia de derecho de educación intercultural antes de que se incorporaran a la Constitución, porque hubo mucho movimiento indígena para que finalmente su lucha en ese momento, con papel, con reuniones, con asamblea, fuera una incorporación de derecho en la Constitución Nacional. Y posteriormente, porque después estuvo el proyecto PPI, que hizo toda una campaña de concientización, de capacitaciones, de formación en las comunidades de Salta, para y en todo el país, para que se tomara conciencia de este derecho que ya era constitucional. En 1999, la creación del IPE, esta es una institución que a pesar de sus vaivenes sigue siendo referente
en el tema educativo y en otros temas de derechos. Incluso en este momento hay articulaciones, hay trabajos, y siempre los hubo, de articulación con esta institución. Por ejemplo, los avales de los auxiliares para que sean nombrados, los docentes originarios en las escuelas, muchas veces el aval pasaba por el IPIS. En el 2001, la resolución 2440 de titularización de algunos de los originarios que trabajaban como docentes, que se ha actualizado esta titularización este año porque se han titularizado otros indígenas que trabajan como docentes en las escuelas. En el 2006, la Ley de Educación, por supuesto con la incorporación, la 26206 del 2006, que incorpora la modalidad de educación intercultural bilingüe, y la traducción de esa ley en la provincial 7546 del 2008. Y en el 2010, la resolución ministerial 1119, del reconocimiento del CEAPI, que es un organismo integrado por indígenas, por representantes de cada una de los pueblos originarios reconocidos en Argentina, y tiene importancia por el tema que es solamente de indígenas y es de consulta, y ha trabajado a nivel educativo mucho los últimos años. También es una institución que tiene sus altibajos, pero además en esa institución contamos con 4 miembros que son de Salta. Dada la cantidad de pueblos originarios que habitan la provincia, bueno, felizmente, ustedes los deben conocer, no los vamos a nombrar, pero ustedes algunos de ellos los deben conocer: Catalina, Marcelo, José, bueno, están ahí representándonos, y en este importante grupo, consejo de consulta, esta agrupación de consulta. Vamos a la siguiente. Este es el marco jurídico, digamos, pero hay mucho más. Hay un marco, ustedes ya saben, nacional, internacional, que hace referencia al derecho de la educación intercultural. Ahora vamos a entrar a la política, vamos a ir entrando de a poco a la política que ha tenido Salta en relación a los grupos originarios que habitan la provincia. Hay poco registro organizado de este hacer de la educación intercultural bilingüe. Pero hicimos algunos registros, como por ejemplo, en 1984, cuando todavía no era Ministerio de Educación como es actualmente, sino que lo que existía era el Consejo General de Educación, se hizo un proyecto que se llamó Prepara, Proyecto de Regionalización de Educación para el área aborigen, en ese momento de visibilización y de reconocimiento de los pueblos. Existió esta denominación, aborigen, así se los denominaba a los grupos originarios indígenas, como le decimos ahora. Las palabras no son ingenuas, por eso es bien interesante analizar el ejercicio anterior, es decir, cómo llamamos, cómo nombramos determinados hechos, cosas políticas, identidades. Bueno, este primer proyecto estuvo dirigido al área aborigen, fue un proyecto educativo dirigido al área aborigen. En 1985 este proyecto se concreta en la primera experiencia piloto de la provincia con nombramiento de auxiliar del docente, auxiliar aborigen del docente y maestro aborigen de actividades prácticas, que fue el que comúnmente se lo llamaba idóneo, y que se encargaba de comunicar en las escuelas todo el tema artístico de las culturas que nosotros llamamos artesanías, comúnmente artesanías. Esta fue la primera experiencia de educación intercultural en el área entre los pueblos Huichí, y ubicada en Carboncito, la escuela 4266. En 1988
se amplió el nombramiento a auxiliares aborígenes, auxiliares aborigen del docente, en el departamento Rivadavia, en el departamento San Martín y en el departamento Orán. Y hay los profesorados para la enseñanza primaria inauguran la modalidad, la orientación, mejor dicho, regional o rural. Esto fue en 1888. Y se introducen ahí algunos profesores de lengua originaria. Yo me acuerdo que ahí tomé clase de guaraní, y era Basilio Soria, que después fue legislador, o antes había sido, diputado, perdón, que llegó a ser diputado, daba clase de guaraní. Yo tomé en ese año clase en el profesorado de enseñanza primaria de Tartagal. Fue, digamos, lo primero, el origen, digamos, lo primero que se registra en lo que después van a ser los IES con orientación en educación intercultural bilingüe. En 1990, el CEPE reformula el PREPARA, el proyecto que dio origen a la escuela, a la primera experiencia piloto, y amplía ese proyecto a otros sectores de la población marginal, a los pastoriles de la Puna, a los grupos criollos. Entonces dirigen esta especialidad, esta política educativa a áreas particulares, a grupos particulares, a grupos específicos, la amplía a otros más allá de los originarios, ¿no? Vamos a la siguiente. En 1995 hay registros de una política nacional que gravita en relación a la política de la provincia, que es el Plan Social Educativo y el proyecto número 4, que generó referentes en las provincias para ejecutar esta línea número 4. Y acá se efectiviza, no en el 95, después, posteriormente, por razones burocráticas. Además, en la provincia no estaba el trabajo de educación intercultural bilingüe, estaba bastante desdibujado en cuanto a los actores, quienes realizaban. Es decir, iba variando mucho y el número siempre fue reducido, y quienes se ocupaban, no solamente se ocupaban de esta especificidad, sino que se ocupaban de otros proyectos, no exclusivamente a lo dirigido al área indígena, al área de las comunidades y de escuelas con población originaria. En el 2004 el Programa Nacional de EIB, se crea el Programa Nacional de EIB, y tiene efectos en la provincia, y ya está más dirigido a cuestiones de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, hay capacitaciones, se realizan capacitaciones, sobre todo fijadas, sobre todo que afectan al nivel inicial y al primer ciclo de la escuela primaria. Ahí se hacen, se edita el material bibliográfico, se estimulan los proyectos de educación intercultural en las escuelas. Bien. En el 2008, al 2019, hay, digamos, se visualiza un equipo ya en la provincia que trabaja para la educación intercultural bilingüe, pero que también a la vez para la educación rural. Están fusionadas estas dos áreas, y se realiza una batería de formaciones
vinculadas sobre todo a la enseñanza de la lengua, al primer ciclo, pero también se hace difusión de material, se hacen contribuciones para ediciones de material que hace La Nación. Acá en el 2008, en esta época, en esta etapa, aparecen los IES con orientación en educación intercultural bilingüe. Es decir, no hay solamente una preocupación de lo que pasa en las escuelas, y la escuela, digamos, digamos, se visibiliza como una institución que fracasa en relación a la educación sistemática con los pueblos originarios, sino que también se vislumbra que hay una cuestión que tiene que ver con la formación docente. Esta problemática se ve también desde allí, y se orientan varios IES en la provincia con esta educación intercultural bilingüe. Los primeros son el de Tartagal, el IES de Morillo, bueno, Rivadavia. En el 2014 y el 2015 se amplía la cantidad de IES con esta modalidad, y se inicia el de La Unión, el de Isla de Caña. Bueno, actualmente existe el de Tartagal, el de Morillo y el de Isla de Caña, son IES, son los que quedan como IES modalizados en educación intercultural bilingüe, con esta orientación en educación, y ahí, digamos, se han recibido muchos originarios como docentes en estos institutos, acá en la provincia. Vamos al siguiente. Bueno, a partir de la pandemia, digamos, que tantas transformaciones nos trajo, y que, digamos, transformaciones que están en proceso también, podemos ver un cualitativo cambio en la política educativa referida a los pueblos originarios, cambios sustanciales, digamos, en este sentido. Y se asume la política nacional de interculturalizar la escuela. El equipo provincial asume esta línea de trabajo. Entonces se visibilizan las problemáticas y de conocimientos que se gestan en el territorio. Hay un movimiento y, digamos, hay acciones que tratan de visibilizar no solamente lo que pasa desde nación, desde provincia, hacia las comunidades, sino que se empiezan a visibilizar lo que pasa en territorio, y a través de las pantallas, que son los medios que nos facilitó, digamos, la pandemia, nos hizo ver la pandemia, el conocimiento que surge de esta educación en los territorios. Equipos de trabajos trabajando en currículum específicos, como ya está, digamos, en marcha y ya ha llegado a una etapa de elaboración, el del pueblo guaraní, a través del currículum ñandereco, pero se sigue en elaboración el del pueblo Wichí y el pueblo Colla. Hay un trabajo en ese área. Hay múltiples trayectos de formación con diferentes formatos, seminarios interinstitucionales, actualizaciones, postítulo. Hay también formaciones de difusión de derechos, de lenguas indígenas, fortalecimiento y transformación de prácticas escolares, para que esto se realice a través de estas formaciones, construcción de material didáctico, acompañamientos en líneas, en el nivel medio y en el nivel superior, y producción de un banco de recursos y registros de esto que se está haciendo, que es tan difícil encontrar en la provincia de Salta, registros de lo que a nivel de política se hace. Bueno, esto marca, digamos, un cambio sustancial. Vamos a pasar a la siguiente etapa, perdón.
Bueno, yo quiero marcar, digamos, la diferencia que ha habido entre las etapas anteriores a la actual. Bueno, una que se asume esta línea nacional de interculturalizar la escuela, ¿no? Otra es que se desvincula el equipo dedicado a la educación intercultural de la ruralidad. Hasta no hace muy poco estaban funcionando en un solo equipo las dos líneas de trabajo, hacia la educación rural y hacia la educación intercultural. Ahora se desvinculan, lo cual no quiere decir que no se articulen entre ellos, pero digamos, hay un trabajo mucho más específico de cada uno de los equipos a estas áreas particulares, lo rural y lo de educación intercultural. Se generan articulaciones interministeriales. No es que no las haya habido, pero hay en este equipo una intencionalidad y hay actividades que se están generando para hacer un trabajo interministerial tan necesario en esta área, ¿no? Con nivel superior, por ejemplo, este postítulo es una acción articulada con nivel superior. Hay articulaciones con otras instituciones y organismos sociales y educativos, como por ejemplo la universidad, los seminarios que se hicieron articulados con la Universidad Nacional de Salta, concretamente con el CISEN, con el Centro de Investigación de esta universidad, y con otras redes universitarias, ¿no? Eso es muy importante. Y para este trabajo, que es colosal, digamos, y que se necesita que sea colosal, hay un aumento considerable de personas trabajando en el equipo. Los equipos anteriores, las políticas anteriores, de estos años que yo marqué ligeramente, han sido llevadas a cabo a veces por una sola persona, o por 2 o 3 de un equipo de 6 personas. Y a veces no se sabía quién, desde los territorios no sabíamos quién estaba encargado, o a veces una supervisora que tenía 40 escuelas y además tenía el área de educación intercultural. Entonces, en este momento, la pandemia, no sé qué milagro se ha producido, no hay milagros acá, sino hay construcciones e intenciones políticas que hay que considerar y hay que evaluar y hay que verlas también, son las que generan y van generando estos cambios desde la educación intercultural bilingüe impartida desde el Estado provincial, en este caso del Ministerio de Educación. Bien, podemos seguir. A lo mejor ustedes ya están sacando conclusiones. Yo voy a hablar de las conclusiones que saca una compañera, ustedes la deben conocer, Anita Casimiro, que es ella ha trabajado últimamente en el equipo anterior y en el actual equipo en la construcción del currículum ñandereco, el currículum específico de los pueblos originarios guaraníes de la provincia. La refiero a ella porque ella ha trabajado en los equipos y puede ver internamente, y es una voz autorizada, es una investigadora del CONICET, en una de sus últimas publicaciones saca estas conclusiones sobre las políticas educativas en educación intercultural bilingüe en la provincia de Salta. Y dice: desarrollo dispar en los ámbitos rurales y urbanos. Es decir, hay una clara visibilización de los originarios que habitan y que están presentes en las zonas rurales o periurbanas y no así en las ciudades. Entonces, la educación siempre se piensa como que es para la gente que está fuera de las ciudades, que están en las comunidades alejadas de las ciudades. Y no se visibiliza aún cómo hacemos educación en relación a los grupos urbanos y periurbanos. Ella dice que hay una discontinuidad entre el nivel primario y el nivel secundario. Esa es otra, digamos, que es
en la provincia, digamos, siempre desde la ley se piensa en todos los niveles educativos, pero digamos, hay un desarrollo mucho más fuerte de la educación intercultural o de las propuestas que tiene el ministerio a la educación primaria y cada vez menos al nivel secundario, ni decir del nivel superior. Pero acá en la provincia están los antecedentes, bueno, y en otras provincias también, de los IES con orientación en educación intercultural bilingüe desde hace varios años, desde, por lo menos desde el 2008. Ella observa un bilingüismo asimétrico que jerarquiza las relaciones entre la lengua dominante y las lenguas indígenas. Bueno, acá está latente, sigue latente estas relaciones desiguales y esta fuerte prevalencia de la propuesta de una cultura y, digamos, una educación castellanizadora, hegemónica, desde la cultura occidental y cristiana. Observa tensiones y desigualdades entre los docentes bilingües y el equipo docente no indígena. Esto tiene que ver con la desigualdad que dicen en el ítem anterior, es decir, no es solamente una desigualdad en estas emergentes culturales como es la lengua y los roles a lo mejor, o las actuaciones que se dan en las escuelas, sino hay una desigualdad social que se evidencia en estas cuestiones, ¿no? Poca participación de las comunidades indígenas en la esfera de la toma de decisión. Como yo decía, es importante estos organismos que son de una exclusiva participación indígena, con presencia indígena, pero a veces se los tiene muy poco en cuenta. Ni que hablar en las escuelas, no se tiene en cuenta las familias para consultarlas, a los ancianos siquiera, y ni siquiera a los mismos originarios que están trabajando en las escuelas. O sea, estoy hablando de los bilingües, y estoy hablando también de otros originarios que no necesariamente son bilingües, pero que pueden tener una palabra muy autorizada por trabajar en la escuela. Estoy hablando de las cocineras, estoy hablando de las ordenanzas. Discordancia entre el conocimiento curricular estatales y los saberes y haceres comunitarios. Entonces, por ahí, digamos, también, digamos, no solamente no se tienen en cuenta los saberes, sino cómo se hace, los haceres, las pedagogías que están instaladas, esto que tan hermosamente nos comunicaba Xiomara en sus clases, es decir, cómo enseña, cómo se enseñan las comunidades, ¿no? Como que el valor que tienen los ancianos, el valor que tiene en esa transmisión la mujer, eso que se da en cómo enseñan, eso hay no hay, digamos, a lo mejor hay conocimientos incorporados en la currícula, pero estos modos de hacer están muy lejanos a la escuela. Falta de material pedagógico que orienta los procesos de enseñanza y aprendizaje de la cultura indígena dentro de la... Bueno, siempre, digamos, estuvimos reclamando esto del material didáctico, que mucho se ha hecho, pero que siempre es necesario, y sigue siendo artesanal en las escuelas. Los originarios siguen siendo muy excelentes constructores de material didáctico que se emplea en las clases que ellos. Podemos pasar a la siguiente. Pueden ir sacando ustedes conclusiones también para poder charlarlas ahora. Bueno, yo agrego ahí, esto es culpa mía nomás, escaso acompañamiento de los procesos de transformación en el territorio. Es decir, las políticas se largan así desde la capital, desde los equipos, muchas veces, pero después en los territorios no hay quien acompañe, y a veces todo el peso queda en el auxiliar bilingüe. Procesos muy burocráticos y centralizados en la capital, esto, digamos, ha permanecido. Ahora, digamos, el equipo local, el equipo actual, una de las incorporaciones
interesantísimas que ha hecho son los referentes locales, es decir, ha nombrado, digamos, están trabajando en el equipo gente que está en territorio, y eso es una incorporación muy novedosa que, digamos, no existía. Por eso, digamos, creo que se está descentralizando, se está visibilizando y se está viendo cómo asumir estas problemáticas, esto de la centralización que tienen las capitales, no solamente provinciales, sino la centralización que genera Buenos Aires siempre. La EIB sigue siendo una educación compensatoria. Bueno, todos los autores lo dicen, lo sabemos, es decir, se hace educación porque a esta gente le falta educación. Es decir, también, ¿no? Yo siempre hablo aquí de la educación sistemática. Los pueblos tienen educación, tienen cultura, y en las escuelas se recibe educación sistemática, se hace educación sistemática, pero eso no quiere decir que los que vamos a las escuelas no tenemos educación. Y tenemos, digamos, en este caso, cosmovisiones, creencias, espiritualidades distintas a las que generalmente se transmiten en las escuelas por medio de la educación sistemática. Bueno, después lo que ya hemos dicho, ¿no? A veces vinculadas solamente a los grupos que conservan su lengua originaria, y para los originarios no es una educación, las educaciones interculturales todavía no se han universalizado. Los autores hablan ya de que hace bastante tiempo vienen hablando de que no tiene que ser una educación específicamente para los pueblos originarios, sino que todo el sistema educativo tiene que ser intercultural. Reducida a la pareja pedagógica, es decir, a veces los únicos que tienen que hacerse cargo, parecería, de la educación intercultural en una escuela primaria, es la pareja pedagógica y mucho más el auxiliar, y no es así. Toda la escuela y todos tenemos que contribuir a este tipo de educación, que es un derecho para quienes, para los pueblos originarios y para todos los chicos y chicas que pasan por la escuela, que pasan por los trayectos de educación sistemática. Y desvincula, esto es muy importante para mí, porque, digamos, no se enuncia. La educación intercultural tiene que, para los pueblos originarios, tiene que estar unida y va de la mano, tiene que ir de la mano, a problemáticas y al derecho a la tierra, al agua, a la salud, a la administración de recursos, y también unida a los procesos históricos, es decir, ver esta educación unida a los procesos históricos, sociales, políticos y económicos de la provincia. Y esto, para que nos demos idea, es decir, conocemos historia, pero por ahí conocemos la historia oficial, la que nos han comunicado, la historia europeizada, colonizada. No sabemos qué pasó, por ejemplo, en la batalla de Salta con los grupos originarios que vivían en Salta. Sabemos de Güemes, pero ¿qué pasaba? Güemes digamos, y los indígenas que estaban por acá también. Es decir, conocemos esa historia, pero no sabemos la Revolución de Mayo. ¿Qué pasaba con los indígenas? ¿Dónde estaban los indígenas en la Revolución de Mayo? Las economías de la provincia, ¿cómo han aportado los ingenios a la economía de la provincia? Bueno, esto también tiene que estar en los currículum y tenemos que saberlo. Y que eso es parte de la educación intercultural y es parte de la historia de los indígenas y de los no indígenas que habitamos este territorio. Bueno, aquí sigamos con la otra. Yo creo que aquí está lo mío. Bueno, esta es la tarea para la casa. No sé si abrimos ahora, y si da el tiempo para que charlemos un poquito. Sí, profe. Bueno, podemos entonces abrir la ronda de comentarios, de consultas, de reflexiones en torno a lo que, bueno, la profesora María Luisa Jalil viene comentándonos, ¿no? Tanto desde el plano normativo, los avances, los desafíos
que tiene la modalidad de educación intercultural bilingüe, ¿no? Así que bueno, queda abierto. No sé si alguien quiere empezar, quiere hacer alguna reflexión en torno a lo que fue mencionando. Ahí está Mabel Argañarás, está poniendo la consigna de la actividad reciente. No sé, profe María Luisa, si quiere recuperar algo al respecto de estas palabras. Está con el micrófono apagado. Sí, es muy interesante esto que yo creo que lo planteo como utopías de la educación intercultural bilingüe, ¿no? Bueno, se ha hecho mucho en relación a esto que aparece así ahí en rojo, por lo menos desde el discurso en relación a la necesidad de vernos y descubrirnos como en una sociedad diversa. Pero esa diversidad siempre se adjudica a los pueblos originarios, es decir, todavía no nos descubrimos como parte de una sociedad diversa. Entonces, por eso este movimiento de la educación intercultural hacia la población específica. Y también, digamos, esto de que es el diverso el que necesita, y yo nunca me considero diverso, es el otro el diverso, es el otro el indígena, es el otro el que ha migrado y necesita, digamos, de esto que ya considero lo que es normal y bueno, lo que generalmente en esta escuela reproductora se viene transmitiendo. Pero bueno, es interesante que podemos decir, bueno, hay una diversidad, se visibiliza la diversidad. Yo pondría mucho más el tema del derecho, así mucho más grande, que es un derecho, digamos, nadie tiene que darla ni por sentada, y además, por ser un derecho, sigue siendo una conquista, y sigue siendo un trabajo, incluso de resistencia, ¿no? De mucha resistencia y de lucha que no es solamente de nuestra, sino que es de los pueblos. Hay que escuchar a los pueblos, hay que escuchar a las comunidades. Bien, no sé si alguien quiere decir algo sobre esto, o ya hay algo en los chats, hay algunas preguntas. Sí, profe, eso es. Sí. Creo que hay comentarios, así que Clau, te invito Sí. a que nos compartas los comentarios. Sí, perdón, no podía encender el micrófono recién. Sí, me parecía como, buenos días a todos y a todas, todes. Me parecía también, entre los comentarios, mis comentarios también aprovecho, me parecía muy interesante también esto que la profe hacía hincapié, ¿no?, en relación a las lenguas, porque justamente dentro de lo que la profe mencionaba, que es una línea, ¿no?, la línea curricular, justamente la lengua es como algo que se plantea o desde la revalorización o desde la revitalización, ¿no? Y termina siendo como un gran desafío también, porque es usado desde diferentes lugares, ¿no? Este argumento de la lengua, a veces justamente para legitimar, y otras veces como para tensionar, ¿no?, las luchas que justamente se dan en términos, como bien decía la profe, ¿no?, de la lengua, pero también en algunas comunidades de la importancia que tiene el territorio, ¿no? Y creo que fue muy oportuno lo que mostraba la profe en relación al mapa, ¿no?, de comunidades. Y bueno, y recordaba también algo que mencionaba Xiomara, ¿no?, en uno de los encuentros que hemos tenido la semana pasada en Iruya, en Isla de Cañas, que justamente la educación intercultural y la revitalización de la lengua, además de una revalorización, tiene que ver con una decisión política también, ¿no?, de las comunidades, de las políticas educativas, que me parecía como muy, muy importante, ¿no?, poder
recuperar eso justamente para pensarlo, de hecho, en la práctica concreta que estamos llevando a cabo desde la coordinación intercultural, la coordinación de educación intercultural bilingüe, y, y en esa política educativa también la importancia de la participación. De hecho, hay conectadas algunas y algunos referentes territoriales que son parte del equipo técnico, así que bueno, también en algún momento pueden tomar la palabra, ¿no? Si quieren. Y bueno, en términos de los aportes que hay en el chat, bueno, hay muchos saludos, en principio. Después también había una, a ver si lo encuentro, um, había algunas apreciaciones. Bueno, Mónica Quiroga decía: buenos días, creo que el desafío más grande para la interculturalidad en cuanto a gestión educativa es que los saberes de los docentes originarios se reconozcan por respeto y práctica. Soy tucumana, vivo hace 2 años en Salta y no veo en mi provincia natal el reconocimiento de los docentes originarios que sí veo aquí, por ejemplo, con los guíes con orientación en educación intercultural. En mi comunidad hay cerca de 300 docentes, pero los que enseñan en las escuelas son maestros de la ciudad que desconocen totalmente las costumbres y saberes de nuestra cultura. Así los docentes comuneros debemos emigrar a buscar trabajo mientras nuestros niños siguen aprendiendo cuentos de princesas y príncipes totalmente descontextualizados. Bueno, no sé si la profe quiere hacer algún comentario, la profe María Luisa, o voy leyendo los otros comentarios, como usted quiera, profe. Podemos hacer 3 o 4 y si querés yo ya tengo algunas cuestiones a raíz de tu apreciación y en relación a la gestión educativa. Bueno, yo creo que tenemos que ubicarnos como, digamos, hacer educación es hacer política, desde el Estado, desde el sujeto, digamos, no es que estemos exentos de hacer política, todos y todas y todes. Es decir, incluso las palabras son construcciones políticas. Es decir, que acá, por ejemplo, se ponga, yo para decir lo siguiente, se ha desvinculado la educación sistemática de la política y los actores. Si yo hago o no hago, estoy haciendo política. Es decir, si yo hago educación intercultural o no la hago, estoy haciendo de alguna manera, siendo ministro, siendo docente, siendo director, siendo supervisor, siendo incluso, siendo auxiliar bilingüe, es decir, hacer educación sistemática es hacer política. Esto porque a veces, pero no política, yo no estoy hablando de política partidaria, sino ubicarme en el lugar de derecho. Cuando yo digo la perspectiva de educación es la perspectiva de derecho la que yo asumo un lugar político. Entonces, todos y todas somos agentes políticos cuando hacemos educación. Depende de dónde nos ubiquemos, es qué tipo de políticas hacemos. Entonces, puedo ubicarme en hacer política colonizadora, conquistadora, hegemónica, o puedo ubicarme en otros lugares. Es decir, no hay lugares, digamos, y menos, está todo mezclado, digamos, no es que haya cosas tan definidas, y es complejo. O sea, uno el análisis pone así, pone momentos, pone definiciones, pero no es tan negro o blanco en la arena, en la escuela. Entonces, yo siento que sí, que hay que reclamar a los ministerios y a los que ejercen lugares políticos que esto se lleve adelante, pero también yo ocupo un lugar en la escuela. Todos los que estamos acá estamos, creo, por intereses de educación escolar, porque tenemos un rol, digamos, una actuación, un trabajo. Entonces puedo asumir, y tengo que asumir, porque yo tengo que facilitar y poner al servicio
este derecho a la educación. Y cuanto sea de mayor calidad, digamos que ahí había una palabrita compromiso, pero siempre está en conflicto, es decir, estoy en conflicto conmigo mismo, con mi construcción subjetiva, es decir, ¿qué construcción de mi persona hago? ¿Hago una construcción intercultural o monocultural, o qué estoy haciendo con mi construcción subjetiva de docente? ¿Y qué lugar político ahí, en qué lugar político me ubico? Eso por un lado, es decir, para también asumir responsabilidades, y responsabilidades ciudadanas. Y en ese sentido es la gestión, es decir, en el sentido de gestión, de gestar, de qué estamos haciendo, poniendo a la luz, ¿no? Entonces, no es solamente una cuestión administrativa, sino cómo me estoy gestando y cómo estoy construyendo, cómo estoy dando a luz espacios interculturales, qué aporte, y cómo pongo el cuerpo ahí yo para que esto se dé a luz, ¿no? Entonces, bueno, ahí todos tenemos algo que hacer, todos tenemos algo que hacer. También los equipos ministeriales, también el ministro de Educación, que tiene que estar vinculado con todos los otros derechos, porque tiene que ver, es decir, los currículos tienen, nosotros cuando empezamos a construir el currículum ñandereco, la temática la sacábamos del territorio, es decir, qué pasaba en la casa territorio, qué pasaba en la casa territorio, qué pasaba en el cerco territorio en relación a los saberes. Entonces también está vinculada a la tierra, también está vinculada, bueno, a la posesión de la tierra en relación a los grupos indígenas. Entonces son cuestiones en conflicto generalmente, ¿no? Y esto de los maestros, bueno, miren, yo soy entrerriana, y cuando vine acá con mis casi 40 años, yo no sabía que había guaraníes en Salta, ni sabía que había guaraníes en la República Argentina, y era profesora en enseñanza primaria, y había sido ya maestra, o sea, había estado dando clases. Pero yo, con mis 30 años, no sabía que había indígenas, y vine a trabajar a una comunidad que no me entendían, ni yo los entendía a ellos. Yo entiendo perfectamente que digan que tenemos títulos y que no nos habilitan, digamos, a veces a los contextos. Pero ahí está nuestra honestidad profesional. Es decir, ¿qué hago yo? ¿Me siento a llorar y que me aguanten? ¿O qué hago? Bueno, ahí comencé a profesionalizarme, bueno, y no es que no sea conflictiva la situación, pero sí me ubiqué en un lugar que bueno, quizás en el próximo encuentro contaremos esto, pero yo entiendo eso, pero no es que, en este momento, no es que estemos sin posibilidades de profesionalizarnos, con cartón o sin cartón. Pero abrimos Google y nos dice muchísimo, y aparte, digamos, hay ya hecho en relación a la formación docente con respecto a estas especificidades, ¿no? Bien, muchas gracias, profe. Iba a continuar con algunos comentarios también. Herrera Gabriela dice, buenos días, trabajé 3 años en una escuela donde su totalidad eran alumnos wichí. Tendría que ser, wichí, perdón, ahí termina, pensé que el otro comentario era en continuación, es otro comentario. Bueno, Herrera Gabriela comentaba su experiencia con alumnos wichí. Fernández Claudia señala, tendría que ser así, toda la comunidad educativa se debería involucrar en la educación bilingüe, pero no es así. Desde los contenidos implementados en el currículum no se toma en cuenta los pueblos originarios. Solo se rotula a los niños de pueblos originarios. Y con respecto al bilingüe, solo se da en los primeros años en el nivel inicial, pero los chicos más grandes pierden la lengua, se pregunta. ¿Qué pasa con los chicos más grandes, no? Sí. Sí, seguí. Que acá encontré la otra parte del comentario de Herrera Gabriela, que había comenzado con, trabajé 3 años en una escuela donde su totalidad,
eran alumnos wichí, y después señalaba, creo que se debe trabajar con la interculturalidad, digo en el sentido de incluir lo que es la lengua originaria y que así no se pierda su cultura. Sí, profe. Esta observación que hacen sobre, bueno, en general, históricamente hay una focalización de la educación intercultural bilingüe, primero desde desde lo lingüístico. Por ejemplo, ¿qué pasa con los pueblos originarios que no conservan su lengua? O sea, que ya le han matado, se ha muerto su lengua, que existe, digamos. Es decir, y hay muchos indígenas que se reconocen indígenas y no hablan la lengua, y por eso no van a ser indígenas, o no van a poder autorreferirse como tales. Eso, digamos, como para considerarlo. Y además, los procesos de políticas educativas han estado llevados adelante desde esta perspectiva lingüística, solamente lingüística. Es al principio, digamos, pero después se fueron considerando otros aspectos como sus culturas. Y la problemática de la escuela surge desde lo lingüístico, porque la misión de la escuela es enseñar a leer y a escribir, y la frontera, digamos, el inconveniente y el problema lo encontraban para poder enseñar a leer y escribir en estos alumnos, alumnas, en estos estudiantes que su lengua originaria, su lengua materna no es el castellano. Entonces, para alfabetizar se encontraban con esta barrera. En un principio se vio como problema esa lengua. Hasta ahora se ve como un problema. Es decir, si saben inglés y castellano no es un problema, ¿no? Es que es suerte que ya saben inglés. Pero si saben wichí y castellano, es un problema el wichí. Entonces ya hay ahí una mirada que no tiene que ver solamente, sino con la valoración de los saberes. Es decir, ¿qué saberes valora la escuela tradicional? ¿No? Entonces, primero considerar esto, que hay una focalización que tiene que ver con lo histórico, y que tiene que ver con la misión de la escuela de focalizar el tema en solo lo lingüístico. Es novedoso, es, digamos, nuevo, esto de considerar no solamente el aspecto lingüístico para lo intercultural, y ya considerar que estamos ante cosmovisiones distintas, de la vida, del hacer, ¿se entiende? Entonces, es una propuesta en construcción esto. Estamos como, estas instancias para ver a dónde estamos y hacia dónde vamos, digamos. Estas reflexiones, digamos, ¿a dónde estamos? Todavía la educación intercultural es una utopía. Es bueno, porque con todos los procesos educativos son utopías, y van cambiando, y tienen que cambiar. Pero, digamos, hay aspectos que como sociedad nos desafía a cambiar esta educación intercultural bilingüe, que es el tema de, esas construcciones de los que nos venía hablando Mirta, es decir, ¿qué es la belleza? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo lindo? ¿Qué es lo que es lo sabio? Estamos educados y construidos desde el sentido común, digamos, por lo colonizado que estamos, que todo eso es de lo que nos trajo Europa, de los que nos comunicó Europa. ¿Qué es lo lindo? El blanco. ¿Qué es lo bueno? Y quiénes saben más? Los que saben inglés, alemán, y además, aparte del castellano. Pero el niño que sabe la lengua guaraní y el castellano, y que sabe dos lenguas, bueno, pobre, sigue siendo pobre, no es rico porque tiene dos lenguas. ¿Y cómo hago para que eso funcione en bien de sus aprendizajes? ¿Se entiende desde dónde viene? Hay una fuerte ahí todavía configuración social que tiene que ver con lo discriminatorio. Otros análisis más, ¿no? Y por eso está todo, y es en razón, digamos, de cómo está todo centralizado en el primer ciclo,
y en el docente bilingüe que sabe la lengua. Porque por ahí decimos, bueno, lo nombraron docente bilingüe y no sabe ni la lengua, pero bueno, ¿por dónde pasa su identidad? A lo mejor no pasa justamente por la lengua, y haya que hacer, digamos, un trabajo de revalorización, o lo intercultural no pase por la lengua, sino pase por otros aspectos culturales, que no son precisamente la lengua, ¿no? Eso pienso al respecto, a lo mejor hay algunos que piensan otras cosas y las podemos decir, ¿no? Bien, profe. Sí. Como usted decía, también a veces lo lingüístico, a veces creo que también a veces invisibiliza, ¿no? Como esto de los otros aspectos, o sea, digo, en términos de a veces como necesidades que están sentidas en los territorios, ¿no? Que tienen que ver con esto del reconocimiento y la incorporación de la cultura, digamos, en un plano de igualdad, ¿no? En la educación, en las escuelas, y a veces lo lingüístico es como que creo que intencionalmente a veces se focaliza solo en lo lingüístico, dejando, ¿no? Invisibilizando esto que usted decía, estas otras construcciones de identidades que quizá se apoyan también en otras cuestiones, ¿no? Creo que ahí la tierra, el territorio es como fundamental, al menos en algunas comunidades, particularmente en la comunidad Coya, acá en la provincia, ¿no? Y bueno, pienso que es como, si, como usted dice, como para seguir analizándolo y haciendo, ¿no? A partir de eso. Y bueno, en relación a los otros comentarios que hay en el chat, Patricia Silva decía, los docentes de IB en las escuelas donde trabajan aún no han podido poner en práctica lo que han recibido en la modalidad de IB, porque los directivos siguen instalados en lo que ellos han aprendido. Considero que es importante capacitar a los directivos y bajar explícitamente desde el ministerio esta decisión política, porque los directivos no saben cómo hacerlo y no tienen elementos para avanzar en ello. Es importante partir de las experiencias y conocimientos de otros países que han avanzado en las mismas. ¿Esto sería posible? Pregunta Patricia Silva. Después Gabriela Alemán dice, la educación EIB fue, es y será una lucha para nuestros pueblos porque nos consideran minoría, y hasta que no cambie nuestra situación, seguiremos en lucha. Dalila señala, sería importante que los guías de formación docente se involucren más en la EIB para llegar a una participación más involucrada, más reconocida y más interiorizada, basada en saberes contextualizados. No sé si quiere hacer alguna devolución, profe, o sigo leyendo, hay más comentarios. Sí, no sé si alguien más quiere tomar la palabra también, ¿no? Fíjense ustedes, yo no quiero monopolizar tener siempre el micrófono porque... Sí, les a ver. recordamos a todos los presentes y las presentes que los micrófonos están habilitados, así que quien desee tomar la palabra también es absolutamente importante. Con respecto a todo esto que se viene conversando, tan importante para nuestros propios procesos de formación y campos de desempeño. No sé quién quiere tomar la palabra. En tanto, yo quisiera, para aprovechar el espacio, lo que no significa que otro no tome aliento y tome la palabra, simplemente para usar el tiempo que me parece que es medio ajustado en estos medios. Pero en relación a la gestión y a los directivos, y digamos, me parece que pasa igual que con los docentes. Es decir, siempre hay razones para no hacer. Hay muchas razones para no hacer lo que me parece que tengo que hacer, o lo que me resulta un desafío. Los directores no están hechos para ser directores, se hacen directores. O sea, y no solamente hacen gestión los directores, es decir, no solamente hacen gestión los directores, todos en la escuela hacen la gestión.
A veces los directivos se encuentran, digamos, sin recursos y muy presionados por un montón de actividades. Pero bueno, pero hay quienes en la institución pueden delegar estas cuestiones, digamos, también, pero ellos mismos pueden profesionalizarse. No es que está todo hecho. Yo creo que lo más apasionante que tiene la educación intercultural bilingüe en territorio es que hay que hacerla. Y digamos, podemos referirnos a algunas experiencias que ya se han hecho, pero no se pueden repetir esas experiencias en territorio. Hay que editarlas, o reeditarlas quizás. Entonces es un trabajo, por eso, y es una decisión personal y es una decisión política personal. ¿Qué hago yo al respecto siendo director, directora? Y cómo asumo y cómo facilito este derecho a todo el alumnado, no solamente a los originarios que están en esto, porque los que conviven con originarios o con con culturas específicas, también tienen que aprender a relacionarse. Todos tenemos que aprendernos a relacionarnos. Entonces hay que construir los vínculos educativos interculturales. Tienen que hacerse. Es decir, no solamente tengo que buscar un currículum para ver para que esos aprendizajes sean de calidad en una escuela intercultural. También tengo que construir los vínculos interculturales en la escuela. Y derribar estos prejuicios que siempre tenemos, por ejemplo, que los indígenas son los que no saben, no tienen cultura, no tienen educación, y nosotros sí tenemos educación, cultura, por eso tenemos que transmitir esta educación. ¿Y yo qué no tengo de la cultura y educación de los pueblos originarios? Tengo que despertar en las escuelas esta pregunta, porque las culturas son bienes universales. Yo me acuerdo Bartolomé Meliá, un jesuita, que lamentablemente ya ha fallecido, pero que ha dejado muchísimo conocimiento y experiencia propia en relación a los pueblos guaraníticos. Él decía, una lengua que muere es un bien universal que se apaga y todos dejamos de tener ese bien. Bueno, y así otros aspectos culturales. Y cada cultura cada gente cultural, cada pueblo que tiene una cultura es el que decide qué es lo que sigue sosteniendo y qué no va a sostener, ¿no? Entonces, acá, digamos, el tema ¿en dónde me ubico en la escuela? Bueno, yo tengo la obligación de que el alumnado y todo el personal que está en la escuela goce y acceda a estos derechos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Si yo no lo tengo, bueno, a lo mejor lo tiene un docente, el auxiliar. ¿Cómo organizo una escuela para que esto, digamos, se genere en la escuela, ¿no? No necesariamente tengo que ser yo, a lo mejor estoy ocupada y preocupada por otras cuestiones, pero esta es una preocupación y tengo que eso respecto a los roles, no solamente el directivo, ¿no? Y bueno, y por eso es una lucha esto que decía la compañera, claro que es una lucha. Es una educación es una propuesta conflictiva. Para la escuela que hemos heredado, todas las transformaciones son conflictivas. Y el conflicto no como un problema y como un cuco, sino el conflicto como una posibilidad de crecer y aprender en él, y editar cosas transformadoras. La educación intercultural bilingüe es una propuesta transformadora. Ojo, que si no transforma, entonces estamos hablando de otra cosa. Si reitera y reproduce, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y que bueno, que es importante ir formándonos, pero digamos, todas, yo estoy segura, acá está Álvaro, por ejemplo, y están ustedes que en cada uno de los equipos, y hay un montón de docentes, acá está Emilia Valderrama, compañera de hace años, César Pedro, y yo creo que tenemos un montón, cada uno desde su lugar y su historia personal,
ustedes como en el equipo, yo admiro del equipo de ustedes que todos, digamos, los otros días el ministro dijo que es un equipo que tiene idoneidad, pero no creo que porque tengan mucha chapa en educación, sino porque están aprendiendo, están dispuestos a aprender, y ese también es el lugar de quienes hacemos educación, que hacemos transformaciones educativas. Los que queremos transformaciones educativas no estamos tanto en el lugar del que sabe, sino en el de aprender constantemente. Si no, hay que hacer de nuevo el profesorado. Si no, hay que hacer de nuevo el profesorado. Y no es sino porque es una pasión, los docentes tenemos pasión por aprender y por comunicar. A nosotros nos mueve eso, y no nos asustamos de las transformaciones. Nos sentamos a escuchar y a aprender, y hacemos pausa para ver cómo seguimos. Y esto es muy crítico, o sea, y esto hay que buscarlo en las escuelas, porque son pocas las pausas que tenemos para reflexionar, pero hay que buscar los momentos. Hay que buscar quien tenga habilidad para organizar los tiempos y los espacios, para ver cuándo nos sentamos a pensar cómo estamos transformándonos, cómo estamos transformando los espacios, y el modo y el hacer, no como cuántos pasan de grado, cuántos llegaron siempre estamos en la cantina, sino también en esto que es más cualitativo, ¿no? Y se puede hacer, se puede hacer. Gracias, profe. Alguien había levantado la mano, me parece. ¿Puede ser, Omar? Vos tenés, porque no me sale acá el registro. Sí, levantaron la mano, pero bajaron automáticamente. Sí, buenos días a todos. Emilia, levanté la mano. Hola, Emilia. ¿Qué tal? Buen día. Mi aporte sería totalmente de acuerdo en que todos, entre todos y todas, tenemos que ver la forma de ir construyendo, como decía la hermana, María Luisa, la licenciada, no solo depende de los directivos, también depende de nosotros como docentes, ¿sí? De respetar y de crear los espacios y los tiempos dentro y fuera de la institución, relacionarnos a partir de la dimensión sociocomunitaria y así también institucional y como también pedagógica, ¿sí? Tengo casi 25 años trabajando en comunidades originarias, y mi experiencia por la cual puedo exponer es eso, que no solo depende del directivo, sino también nosotros como docentes, y de la cual qué mirada tengamos hacia la educación intercultural, ¿sí? De ahí va a depender nuestra construcción, nuestros acuerdos, nuestra tarea, de ir construyendo y aprendiendo al par, no solamente de los maestros auxiliares bilingües, sino de los mismos niños, de las mismas niñas, de la misma comunidad, que se aprende un montón, y al par de los directivos, obviamente. Gracias, profe Emilia. Bueno, importante aporte también, ¿no? No sé si alguien más quiere tomar la palabra para compartir acá con la profesora María Luisa y con todos y todas los que estamos presentes. Buen día, ¿cómo están? Hola, buen día. Buen día, mi nombre es Sara Martínez, trabajo en un terciario de Pichanal, y me interesó esto de los IES, ¿no? Que tienen orientación en interculturalidad bilingüe. En este caso, el terciario no lo tiene, pero creo que estaría bueno porque en la zona hay muchas comunidades, y me parece que estaría eso interesante, y como dicen que todo depende de la gestión, creo que lo voy a plantear para involucrar, ¿no? al instituto, o sea, con la comunidad.
También creo que es importante esto de capacitarnos, de la profesionalización, ¿no? Como por ejemplo a través de este título, porque por ahí los docentes tenemos, o sea, un lugar privilegiado, también como decía la profe, que nos posicionamos frente a los estudiantes y tenemos un mensaje, ¿no? Para ellos, para llevar. En el caso de la educación intercultural bilingüe, en el nivel primario es como que está más centralizado, se da más, se focaliza más. En el secundario como que se va perdiendo. Quizás eso también influye en el estudiante, ¿no? Que por allí es como que no quiere decir que pertenece a tal pueblo originario. Un problema, ¿no? Allí con la identidad. Y en el nivel terciario, por ejemplo, yo tengo estudiantes que ya se van a recibir y ellos o sea, no manejan la lengua, sí tienen sus abuelos, sus padres, incluso un día los invitaba a una frase, ya sea en aba guaraní o en michí, pero ellos no entendían la lengua, no, o sea, no manejaban la lengua, no lo sabían, y me parece que ese es un problema. Entonces, si se pierde la lengua, se pierde la cultura, y creo que ahí estaría bueno, ¿no? Focalizar en eso, en los 10, en nosotros mismos, ¿no? De capacitarnos, de buscar información, y de ver cómo podemos hacer de trascender, o sea, si bien la IB se ha ido consolidando, se ha ido fortaleciendo, pero aún ahí me parece que se presentan desafíos, porque quizás también por los escasos recursos, porque por allí también hay algunos actores de la comunidad educativa que hay una resistencia, ¿no? Y como decían también que se valora más quizás otro tipo de lengua, como por ejemplo el inglés, y no la lengua materna de los pueblos originarios. Ese era mi aporte. Muchas gracias, profesora Sara. Bueno, hago una nueva invitación para quienes gusten tomar la palabra. Estamos ya en los últimos minutos del cierre. Agradecemos entonces los comentarios que fueron haciendo, tanto orales como también los que enviaron al chat. Bueno, estaríamos ya contra el reloj de recuperar todos, pero están todos leídos, van a quedar guardados en la grabación, y los vamos a recuperar e incorporar como parte de este trayecto. Ahora la profesora Mabel está compartiendo la tarea para la casa, es decir, la actividad que tienen que realizar en sus domicilios. Bueno, acá le cedo la palabra a la profesora María Luisa, no sé si quiere comentarnos algo al respecto. Sí, disculpen el enunciado, pero es bien de escuela primaria, disculpen los profesores, pero me salió la maestra y puse tarea para la casa. Para la próxima les vamos a invitar a que lean un texto de Eduardo Galeano. Ahí están las consignas, ¿no? Leer el texto de forma personal, es un texto muy corto que tiene que ver con la colonización, con el descubrimiento, el mal llamado descubrimiento, y como tarea van a señalar en el párrafo una oración, que resume una oración, una palabra, lo que ustedes quieran, que de alguna forma resuene o se conecte con alguna experiencia de ustedes, a partir de la cual pueden realizar un comentario. En la próxima reunión, si lo desean, podrán contarnos o podrán hacernos ese comentario. Eso va a ser como tarea, digamos, para la casa. Hay una bibliografía que está indicada por si quieren ir leyendo, pero en el próximo encuentro vamos a empezar con esta actividad. Eso de mi parte nada más. Bien, gracias, profe. Bueno, está abierto para si tienen alguna consulta respecto a esta actividad. Les recordamos que esta actividad se va a colocar en la plataforma Moodle del postítulo, que tengo entendido que varios y varios ya han ingresado a la misma. Bueno, unas palabritas, agradecer en nombre de la coordinación y agradecer en nombre del equipo que está encargado del postítulo, a la profesora María Luisa Jalil por este primer módulo,
excelente, la verdad que el trayecto normativo, el recorrido de la educación intercultural bilingüe, después el trayecto y análisis de lo normativo, el estado actual, los desafíos son muy importantes para tomar nota y sobre todo trabajar sobre ello, ¿no? Y creo que ha llegado a una conclusión, es que el territorio es fundamental para pensar cualquier tipo de política que se pretenda hacer en el marco de la educación intercultural bilingüe y fundamentalmente la participación de los pueblos indígenas. Así que bueno, agradecerle a María Luisa nuevamente por esta exposición, agradecerle a todos los participantes y a todas las participantes en este encuentro. Recordarles que el sábado 11 tendremos el segundo módulo, que también va a estar a cargo de la profesora María Luisa Jalil, así que esa información también va a estar en las plataformas y lo vamos a remitir por correo electrónico y las vías correspondientes. Bueno, con estas aclaraciones y con estos comentarios, estaríamos en... Sí. Simplemente agradecer muchísimo la escucha, la participación, la curiosidad, esto de las intervenciones, y sobre todo a ustedes, agradecerles un montón el acompañamiento, las indicaciones, todo esto, que me he sentido sumamente acompañada en esto de poder estar aquí con ustedes, y que, bueno, que consideren que esto ha sido un trabajo de equipo, ¿no? Que no he sido yo, y todo lo que les vengo comunicando también han sido, digamos, producciones de mucha gente en la que venimos trabajando hace tiempo, así que les agradezco un montón, y a la escucha de toda la sala. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, previo a cerrar, les voy a pedir, por favor, si quieren y pueden, enciendan sus cámaras para hacer el registro final de este encuentro. No sé si los que gusten y los que quieran pueden encender sus cámaras para tomar la fotografía general. ¿Está? Estoy bien para que me saquen las fotos. Sí, profe Emilia, sí, se la ve bien. Así que están todos y todas lindos. Así que ahí tomamos la fotografía. Bien. ¿Estamos, no? Creo que estamos, Omar. Perfecto. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a todo el equipo, agradecer a los docentes y a las docentes que tuvieron presencia en el día de hoy, y a nuestra expositora, por supuesto. Muchísimas gracias, y nos vemos el sábado. Buen fin de a todos, a todas, a todes.